Dios es bueno. Gracias, Jesús. Pedimos que prepares los corazones de tu iglesia, de tus hijos, que puedas arar ese terreno, Señor, para que la semilla, Señor, de tu palabra se siembre y dé fruto al ciento por todos. Dales la comprensión y el entendimiento de sabios, Señor, y que sus corazones ardan cuando tu palabra es expuesta delante de ellos. Ayúdame, Espíritu Santo, a esparcir la semilla. Dame lenguas de sabios, Señor. Esa maestría que solo tú tienes, Jesús, para edificarnos en la fe y llevarnos a deleitarnos en tu palabra y en tu presencia. Así es. Gracias, Señor. Amén. Bien, la semana pasada, un saludo a todos los que nos miran alrededor del mundo. La semana pasada terminamos una serie maravillosa, el deleite de todo verdadero creyente, y vimos los diferentes aspectos y áreas donde Dios está formando a su pueblo y exige que le prestemos atención para desarrollar un deleite, un placer, un contentamiento, una delicia en todo nuestro ser sobre las diferentes áreas, porque no es solamente se trata de glorificarle, sino que nos deleitemos mientras le glorificamos. De eso se trata. Y esta semana, wow, mirando, Señor, ¿qué nos vienes a hablar? ¿Qué nos vienes a traer? ¿En qué quieres instruir a tu pueblo? ¿A dónde nos quieres llevar? Y me topé con una lectura que me resaltó muchísimo, me impactó mucho mi vida. Y debido a esta lectura, precisamente, vamos a mirar un tema que yo no lo había visto de esta forma, pero definitivamente que no me canso de decirlo y de repetirlo, que la escritura que tenemos a nuestra disposición es un mar profundo de perlas hermosísimas, donde difícilmente, como ya lo vimos en los que estuvieron, y si usted no ha visto esa serie, pues lo invito a entrar a nuestro canal de YouTube para que escuche esa serie, el deleite de todo verdadero creyente, y busque deleítate en la palabra del Señor, porque es difícil, después de contemplar semejante hermosura, dejar de seguir contemplando. Y esta serie lleva por nombre Los Montes de Dios. Los Montes de Dios. Porque una vez que me topé con esto, me di cuenta que cada uno de estos montes tiene una simbología y tiene una enseñanza espiritualmente hablando que es muy rica para la iglesia, y que definitivamente, una vez más lo digo, si está en la escritura, por algo está. No hay nada que está escrito que esté puesto por gusto, por capricho humano ni divino, sino que todo tiene una razón del por qué está escrito ahí y del cómo está escrito allí. Por lo tanto, si algo lo dice la Biblia, los ministros y la iglesia deben hablarlo como la Biblia lo dice. Y si la Biblia hace silencio en algo, pues la iglesia debe hacer silencio en eso también. Y me di cuenta que, si bien es cierto, en la Biblia aparecen nombres de muchos montes, ya vamos a entender un poco mejor de qué trata esto, pero me di cuenta que hay 8 montes que son emblemáticos, simbólicos, con una fuerte carga espiritual, de la cual la iglesia puede que no conozca del todo, o no le ha dado la relevancia que tienen. Y estos montes son el monte Gólgota, el monte Joreb o el monte Sinaí, como mejor se conoce, el monte Carmelo, el monte Hermón, el monte de los Olivos, el monte Moriah, el monte Tabor y el monte Sión. Y cada uno de estos montes, en cada uno de estos montes hay una sabiduría, hay una edificación, hay verdades, hay fundamentos, hay realidades espirituales que son de enorme provecho y de bendición para la iglesia. No en vano están estos montes tan emblemáticos, regados por la Escritura, y que la iglesia, a lo mejor, sí, por no ser consciente de esta verdad doctrinal,
por estas verdades espirituales, no las percibe, pero están allí. Así que evidentemente vamos a comenzar con esta serie de los montes de Dios. No lo vamos a poder mirar todos los montes, porque cada uno de estos montes, propiamente hablando, tiene su esencia, tiene su sustancia. Pero vamos a comenzar hoy definiendo un poco la percepción bíblica de qué es lo que nos enseña a nivel simbólico con esto de los montes. Y yo quiero que lo primero que veamos es que la palabra hebrea H-A-E, así sencillito, se traduce como monte, colina o montaña. Esas son esas tres palabras. Por eso en las diferentes traducciones de la Escritura usted puede encontrar montaña, puede encontrar monte o puede encontrar colina. Son sinónimos, es la misma palabra. Y los judíos, los hebreos, consideraban las montañas dentro de su cultura como las obras mayores de Dios, entre las definiciones o las percepciones que le daban. Consideraban las montañas, o los montes, o las colinas, como usted lo quiera ver, entre las obras mayores, es decir, de mayor relevancia dentro de la creación de Dios en el planeta Tierra. Vamos al Salmo 65, verso 6. A lo largo de esta serie, amada iglesia, usted va a descubrir en qué monte usted se encuentra, o hacia qué monte usted va, o de qué monte usted viene, y usted no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno de estos montes encierra una enseñanza, tiene un objetivo de parte de Dios en particular en el trato con sus hijos, con su iglesia. Y el estar en cualquiera de estos montes nos permite entonces entender la naturaleza del por qué estamos estacionados en ese monte. Y eso es lo relevante y lo importante. Esto no quiere decir que usted vaya a pasar una sola vez por uno de estos montes, porque ya lo dije, son 8. Es posible que a lo largo de tu vida cristiana, desde que te convertiste hasta el día de hoy y hasta que te reúnas con Jesucristo, tengas que pasar varias veces por estos montes. Muchas veces te toque pasar por estos montes. ¿Cuándo, pastor? No lo sé. Eso depende de tu caminar con el Señor y hacia dónde el Espíritu de Dios te guía. Porque así en el Evangelio vimos que el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto para que fuese tentado por 40 días. Pues déjame decirte que ese mismo Espíritu de Dios te va a guiar a los montes donde Él te quiere estacionar. Eso es lo que te puedo decir. El Salmo 65, verso 6 dice: tú con tu poder y tu fuerza formaste las montañas. Para la cultura hebrea, entonces, las montañas o los montes eran obras mayores. ¿Por qué? Porque era una demostración del poder y de la fuerza del Dios único y soberano todopoderoso. El Dios de los judíos, el Dios de Israel, que es el mismo Dios de la Escritura. Entonces, para los hebreos, los montes eran una clara obra mayor de Dios. ¿Por qué? Porque representaba la magnificencia del poder sobrenatural de nuestro Dios. Era de admirar. ¡Wow! En Caracas tenemos una montaña en Venezuela que divide en la capital de otro estado y que es muy emblemática. Y es un símbolo de la ciudad. Y que inclusive hasta se le compuso una canción en su momento. Y todavía se canta, para lo que tiene memoria. ¿Y qué es para la ciudad? Es un símbolo de naturaleza, es un símbolo emblemático de la ciudad. Pero a nivel general, es un símbolo del poder y de la fuerza. Y esto fue tan emblemático y tiene tanta relevancia que también precisamente una de las mayores tragedias de Venezuela en el 99 comenzó por un deslave en una montaña que arrastró toda una ciudad entera, causando una de las peores tragedias naturales de la historia contemporánea de Venezuela. Entonces vemos que esta versión dice: tú con tu poder y tu fuerza formaste la montaña. Las montañas entonces son un claro ejemplo simbólico del poder de Dios y de la fuerza de su nombre. Por eso la Escritura dice en Romanos que la naturaleza misma nos testifica de la existencia de un Dios y de cuán poderoso es ese Dios. Porque no hay nada más fuerte que una montaña. No hay nada más imponente que una montaña. No hay algo que nos pueda asombrar, que nos pueda hasta inclusive desanimar.
que ver una montaña, porque verla de lejos se ve como pequeña y fácil, pero mientras nomás nos acercamos y nos ponemos a sus pies nos damos cuenta de lo grande y de lo inmensa que es atravesar una montaña. La PDT del mismo Salmo 65, verso 6, dice: tú sostienes las montañas, vemos tu poder y fortaleza. Esta versión entonces indica que aunque las montañas son creación de Dios, en ella vemos el poder de Dios representado, su fortaleza, pero me gusta cuando dice esta versión: tú sostienes la montaña. Eres poderoso. Ellas nos hablan de tu fuerza y de tu poder, nos recuerdan tu fuerza y tu poder. Y a su vez, tú sostienes eso. Tú sostienes la montaña, Señor. Entonces, fíjense cómo al contemplar la naturaleza, ella nos testifica, nos anuncia del poder maravilloso de nuestro Dios. Por eso es una de las obras mayores de Dios para los judíos. Así como era el mar, porque es muy extenso, es muy grande, tiene una fuerza también el mar, cuando están las horas el mar picado. Pero las montañas, en el plano no acuático sino terrenal, en ellas vemos el poder y la fortaleza de nuestro Dios. Vamos al Salmo 90, verso 1. Aquí leo la Nueva Biblia Viva, la NBB. Señor, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada, tú eras Dios, sin principio ni fin. Este es un salmo de Moisés. Si usted pensaba que todos los salmos lo había escrito David, pues no, este es un salmo de Moisés. No era cantante como lo era David, pero tenían inspiración para escribir y fue usado por el Espíritu Santo para escribir este salmo. Y el salmista, en este caso Moisés, reconoce que el refugio de todas las generaciones es el Señor. Y dice que antes de que los montes fueran creados, antes de que la tierra fuera formada, tú eras Dios sin principio ni fin. Poniendo una vez más los montes en el plano de la creación como algo relevante a tomar en cuenta. Fíjense que no cita otro aspecto de la naturaleza, del planeta Tierra, sino las montañas, por lo imponente, por lo fuerte, por lo grande. Porque parece imposible que una montaña se mueva. Si eso está ahí, uno dice, yo me muero y eso todavía se queda. Pasa a mi familia y eso todavía está ahí. Entonces es un símbolo emblemático que nos testifica fuertemente del poder de nuestro Dios. El mismo Moisés lo reconoce: Señor, tú eres nuestro refugio. Y antes de que estas montañas maravillosas fueran creadas, ya tú eras Dios. Tenía entonces un peso importante la concepción de las montañas, de los montes para Israel. Pero no solamente eran obras mayores, o así lo veían, que nos mostraban la fuerza y el poder de nuestro Dios creador. También eran consideradas como refugio. Como un refugio. Vamos al Salmo 11, verso 1. Sigo con la Nueva Biblia Viva. Estamos apenas mirando como quien dice la introducción de este mensaje y de esta serie. De cómo es la concepción bíblica de las montañas, de los montes, y cómo podemos nosotros entonces sacar el aspecto simbólico y el aplicativo práctico en nuestra vida. En el Señor me encuentro protegido, dice el salmista. ¿Cómo se atreven a decirme, huye a las montañas para protegerte? Dentro de la concepción cultural hebrea, las montañas eran también un lugar de refugio por lo que representaba, por la vegetación, por lo empinado del terreno, porque se podían hacer cuevas, porque te podías ocultar, porque era tan grande que era difícil que te encontrasen rápido, y si tú conocías la montaña, podías despistar a tus enemigos si ellos no tenían dicho conocimiento. Entonces, dentro de la cultura, las montañas, los montes, eran un lugar de resguardo, de refugio. Y por eso esta versión dice, huye a las montañas para protegerte, porque era un sitio de protección ante los peligros de la guerra, ante los peligros de los enemigos que venían a invadir, a sitiar las ciudades, los pueblos. La gente huía a las montañas. Esto me hace recordar que en Apocalipsis dice que los gobiernos del mundo y los poderosos del mundo que se mofan de Dios, de Jesús ahorita, y que están sacando cualquier cantidad de perversión en contra de Dios abiertamente, dice en Apocalipsis que cuando venga el día al final,
Ya no va a venir el cordero ya vino hace 2000 años, iglesia. Ahora va a venir el león de la tribu de Judá. Va a venir con cetro de justicia a implantar su reino. Y sus juicios son justos, porque tuvieron más de 2000 años de misericordia para arrepentirse. Por eso sus juicios son justos. Por eso las 7 copas de la ira de Dios son justas. Y ahí va a venir el león. Y dice Apocalipsis que van a huir a las montañas los poderosos. Y se van a esconder debajo de la tierra para no mirar el rostro de Jesús, del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque las montañas creen que los van a proteger. Pero resulta que esas montañas son las que van a testificar. Aquí está fulanito y sotaneo escondido. Vinieron a mí, Señor, pero aquí están. Entonces, para los hebreos, para los judíos, y creo que es una concepción a nivel mundial que se mantiene, huir a las montañas en tiempo de peligro, ya sea un peligro natural, peligro humano, huye a las montañas. Y si eres un explorador experto, conocedor, pues te va a favorecer huir de las montañas. Huir, mirarlas, tenerlas como refugio. Entonces son un símbolo de protección también, de resguardo, de refugio, como lo acabo de decir. Vamos ahora a Jueces, capítulo 6, verso 1. Me mantengo con la Nueva Biblia Viva. Vamos a mirar un ejemplo más claro de esto, de este aspecto simbólico de tener a los montes como refugio, como protección, como resguardo. Jueces 6, verso 1. Ya usted sabe pues que en este punto de la historia de Israel han pasado varios jueces y el pueblo de Israel se mantiene en una inestabilidad espiritual muy grande, porque el pueblo está bien con Dios, cae en idolatría, Dios levanta a los enemigos, Dios levanta a alguien para socorrerlo de los enemigos cuando se arrepienten, y así está ese ciclo en el libro de Jueces. Y en el capítulo 6 precisamente pues podemos mirar un poco la historia de Gedeón, que es en este caso el que comienza a salir en la palestra como uno de los jueces que va a salvar nuevamente a Israel de sus enemigos. Y lo interesante es lo que dice en el versículo 1, dice: pero el pueblo de Israel comenzó una vez más a adorar a otros dioses. El pecado recurrente de la idolatría en el corazón del ser humano. Y una vez más, que dice, el Señor los entregó en mano de sus enemigos ¿para qué? Para que los oprimieran. Las opresiones por causa de los enemigos vienen precisamente como consecuencia por causa del pecado del corazón. Dios lo permite. Y esta vez fue el pueblo de Madián. Dios usó a los madianitas. Y lo hizo durante 7 años, fíjense lo simbólico, como para que no les quede duda de que era Dios. Número 7, el número que simbólicamente vemos en la Escritura que se asocia a Dios por ser el número perfecto, el número divino. Por eso aquí dice, durante 7 años Dios permitió que los madianitas oprimieran al pueblo de Israel por causa de su idolatría. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas se fueron a vivir en las cuevas de las montañas. Como entonces el hombre ve los montes, ve la montaña como un refugio, como un resguardo, como una protección. Si usted no lo sabe, hoy día hay un búnker en una montaña especial, hay un búnker especial en una montaña en Estados Unidos que resguarda toda la semilla que el hombre produce para consumo humano. Es un búnker altamente resguardado, donde solamente está guardado en esa montaña, en ese búnker, toda la semilla que usted y yo conocemos que se puede comer. ¿Por qué? Porque el hombre teme que pueda existir algún tipo de apocalipsis mundial, de alguna forma, y que entonces las reservas de alimentos y que la tierra se vea afectada hasta cierto punto que no se pueda seguir produciendo alimentos. Entonces el hombre en su idea quiere prevenir que eso ocurra guardando semillas habidas y por haber en ese búnker en una montaña. Ahí no se entra fácilmente. De por sí, la gente dice que es más fácil entrar a una reunión con el presidente de la Casa Blanca que entrar a ese búnker. ¿Por qué? Porque eso prácticamente es considerado como la supervivencia humana a nivel alimenticio. ¿Por qué entonces? ¿Por qué lo pusieron en una montaña? Porque es símbolo de resguardo, porque no es fácil accesar a ese lugar, porque brinda una protección y una seguridad. Y aquí dice que los israelitas le tenían tanto miedo a los madianitas porque eran tan crueles, y si usted lee el relato más abajo, dice que venían en manadas, venían en camellos,
y arrasaban con toda la ciudad y con todos los cultivos, y hasta que no veían la tierra desolada y vacía, ni siquiera una matica verde, no se iban. Así vivían de oprimidos los israelitas por los madianitas. Y aquí dice lo relevante del tema que estamos mirando, que ellos miraron a los montes y a las montañas para hacer cuevas, para poder protegerse, y por eso usted ve que Gedeón estaba trabajando la tierra y estaba escondiendo la cosecha, previniendo que los madianitas se comieran, le fueran a robar la cosecha. Y ahí es cuando pues tienen el encuentro con Dios y todo lo que usted sabe. ¿Pero a dónde? Porque hicieron una cueva en la montaña, hicieron un refugio, en un lugar de protección, que ellos consideraban una protección. Entonces las montañas son protección, son consideradas un refugio, según la Escritura, simbólicamente hablando. Pero no solamente queda ahí. ¿Qué otra definición o qué otra simbología tienen los montes en la Escritura? Vamos a Deuteronomio 33:1, y este fue el texto que me impactó y me llamó la atención. Yo dije, wow, que hay algo, Señor, que tú nos quieres mostrar, que tú nos quieres enseñar. Que fue el que me llamó la atención. Me resaltó muchísimo este texto. Deuteronomio 33, verso 1. Deuteronomio, el libro el resumen de la ley. Esta es la bendición que Moisés, varón de Dios, dio al pueblo de Israel antes de morir. El Señor vino a nosotros en el monte Sinaí, apareció desde el monte Seir, resplandeció desde el monte Parán. Estas tres palabras, estos tres montes me saltaron a la vista. Yo dije, wow, que hay algo, Señor. Y es cuando Dios entonces me da este mensaje, esta serie. Rodeado por 10 millares de ángeles y con fuego flameante en su mano derecha. Cuánto ama a su pueblo, sus santos están en sus manos. Ellos siguieron tus pasos, oh Señor, recibieron sus instrucciones de ti, y las leyes que les he dado les son posesión muy preciosa. Es interesante el recuento que hace Moisés aquí, porque nombra 3 montes seguidos donde está Dios, y cada uno de estos montes tiene un significado. Y en este caso, en este punto que estamos mirando, es que los montes son símbolos de permanencia y establecimiento. ¿Por qué? Porque los montes permanecen en el tiempo y hay establecimiento con los montes. Eso es lo que significa. Son permanentes, perduran en el tiempo. Aunque la misma palabra dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra prevalecerá, permanecerá. A pesar de que ese fragmento de la Escritura nos dice que si la tierra va a pasar, eso incluye las montañas también. Porque no hay nada más permanente y estable que la palabra de nuestro Dios. Pero simbólicamente hablando, podemos encontrar que una montaña en la Escritura es símbolo de permanencia y de establecimiento. Por eso Moisés, Dios lo hizo subir 2 veces al monte. Porque fueron 2 veces. Y las 2 veces ayuno de 40 días. Y en uno de esos, los judíos dijeron, no, Moisés se murió. Ese no va a bajar. Me acaba de llegar un Twitter que dice que murió. Y esa fuente no falla. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos otro Dios, necesitamos otro líder. Y usted sabe lo que pasó. No estaba muerto nada. Estaba muy ocupado. Estaba dándole tanta atención a lo que el Señor le estaba dictando que no estaba mirando hacia abajo, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Fue Dios el que le dijo, mira, date cuenta de lo que están haciendo. Mira. El pueblo ese tuyo, el mío no es tuyo. Está haciendo un becerro de oro con el oro que yo le permití extraerse, y están haciendo ahí un becerro, un ídolo. Y el primo tuyo, Aarón, el sacerdote mío, fue el que se lo hizo y le está diciendo que ese es su Dios. Terrible. Moisés tuvo que subir 2 veces a ese monte. No sé cuántas veces te va a tocar, pero ese monte no tocaba y no se preocupe, pero eso va a estar muy bueno. Pero entonces los montes son símbolos de permanencia y establecimiento. Permanencia y establecimiento, eso es algo muy importante. Lo vuelvo a leer. Esta es la bendición que Moisés, varón de Dios, dio al pueblo de Israel antes de morir. El Señor vino a nosotros en el monte Sinaí, apareció desde el monte Seir, resplandeció desde el monte Parán, rodeado por 10 millares de ángeles y con fuego flameante en su mano derecha. Cuánto ama a su pueblo, sus santos están en sus manos. Ellos siguieron tus pasos, oh Señor, recibieron sus instrucciones de ti,
y las leyes que les he dado les son posesión muy preciosa. Es solamente cuando nosotros subimos al monte que recibimos instrucción. Tú necesitas instrucción en tu vida, necesitas dirección, necesitas qué hacer, tienes que subir al monte. Pastor, pero todavía no sé cuál monte voy a subir. No se preocupe, eso lo vamos a ir mirando a lo largo de esta serie. Porque cada uno de estos montes nos deja instrucciones precisas y puntuales. Pero Moisés subió 2 veces al monte y no bajó igual. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros subamos a los montes y que no bajemos igual. Vamos ahora a Habacuc, profeta menor del Antiguo Testamento, al final, casi llegando a Malaquías, para los que les cuesta ubicarse. Habacuc 3, sigo con la Nueva Biblia Viva, verso 3. El profeta dice aquí: veo a Dios, el Santo, que viene desde Temán, desde el monte de Parán. Nos vuelven otra vez a nombrar el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra. Su gloria llena los cielos y la tierra está llena de cantos en su honor. ¡Qué Dios maravilloso es Él! Su rostro brilla como un relámpago. De su mano salen rayos refulgentes de luz que demuestran su inmenso poder. La mortandad marcha delante de Él. Por donde pasa quedan las huellas de su terrible marcha. Si se detiene, entonces la tierra tiembla. Lanza una mirada a las naciones y éstas se espantan. Ante Él se desmoronan las viejas montañas y los cerros antiguos se derrumban. Su poder es el mismo desde siempre. Es interesante, aquí vemos, mirar que como solamente el poder de Dios tiene la capacidad de desmoronar las viejas montañas y los cerros antiguos se derrumban. ¿Por qué? Porque ellos son símbolos de permanencia y establecimiento en el tiempo. Y aquí vemos entonces que Dios viene de un monte, el monte de Parán, y con su despliegue de poder puede desmoronar, es decir, volver polvo, las viejas montañas y los cerros antiguos. Entonces podemos confiar de que cuando Dios nos dice sube el monte, es porque nos va a llevar o nos va a ensanchar a un establecimiento y una permanencia mayor en nuestra vida, en algo en particular. Aquí lo vemos. Pero esto no queda aquí, amada iglesia. ¿Qué otro significado simbólico tienen los montes en la Escritura y que nosotros debemos de manejar y de comprender este lenguaje espiritual? Y a lo mejor a ustedes bastantes veces Dios le ha dicho, sube al monte. O inclusive voy más allá, le ha dado sueños relacionados al monte, donde usted está subiendo un monte, o de repente donde usted está en un monte arriba mirando hacia abajo, o mirando el horizonte y usted no entiende, pero ¿qué significa esto de los montes, de una montaña? Yo no entiendo. Puede que entonces usted entienda mejor lo que le están diciendo a través de estos mensajes. Es posible. Isaías 54, verso 1. Leo la NTV. Bastante he escuchado yo, hermanos en la fe que tienen sueños. Yo sé que muchos son escépticos con esto de los sueños. Lo reconozco. Hay un sector de la iglesia porque es bastante escéptico con esto de los sueños. Porque dicen que tenemos la profecía más segura que la Escritura, que la palabra. Yo no lo pongo en duda. La inerrancia, el principio es solo la Escritura. Está presente y siempre se va a hacer la prioridad y el norte por donde Dios te va a hablar. Pero tampoco escatimo y echo por el piso el hecho de que Dios también te puede hablar por un sueño. De que Dios te puede hablar a través de una visión. De que puedes tener experiencias sobrenaturales, que ninguna de estas cosas que acabo de nombrar tú la puedes tomar como doctrina, es otra cosa, y que todo debe ser filtrado por la Escritura también. Y en el caso de los sueños, donde es muy recurrente y frecuente escuchar una montaña metida en el relato, y que muchos no entienden o no comprenden qué significa, pues es posible que este tipo de mensajes, como está basado en la Escritura, ayude a que usted entienda mejor el mensaje que le están transmitiendo. Isaías 54:1 dice: canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar.
tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivirás avergonzado. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez, pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Escuche esto. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Los montes están asociados con gran estabilidad. Y Dios dice que a pesar de que los montes son estables, y aunque las montañas, para Él, evidentemente, porque Él está hablando de su posición, nosotros no podemos hacer esto que dice Él aquí. Las montañas yo las puedo mover, y las colinas las puedo hacer desaparecer, pero aún así, mi fiel amor por ti permanecerá. Es decir, Dios está usando un lenguaje muy figurativo para decirnos de que a pesar de que son estables y yo las pueda mover, mi amor por ti no se va a mover. El pacto de bendición que tengo contigo no se va a mover. ¡Wow! Las montañas son gran símbolo de estabilidad. Le voy a decir una cosa. Ya usted sabe que tiembla, en esto del temblor en México, seguimos sufriendo de temblores, de terremotos, como usted lo quiera llamar, o tsunami, que es cuando tiembla en el mar y el mar se mete. Pero son muy pocas las veces en la historia registrada que un terremoto mueva una montaña, la modifique o la parta o la destruya. Tiene que ser un terremoto demasiado fuerte como para que eso ocurra. Es decir, la montaña, los montes permanecen allí porque son estables a pesar de que está temblando, a pesar de que el agua se meta hacia la tierra. El monte queda intacto, y cuando ocurren estas cosas la gente huye y corre hacia las montañas buscando subir para escapar del maremoto. ¿Por qué? Porque son estables. La única manera de que eso no ocurra es que en el sitio donde tembló la gente diga: mira, wow, el terremoto partió por la mitad de la montaña y se vino abajo. Esa sería la única forma. Y créame que para que eso ocurra, el terremoto deberá tener que ser muy fuerte como para que eso ocurra. Tiene que ser muy fuerte. Y Dios nos dice aquí, entonces, en un mensaje muy hermoso, de que son símbolos de gran estabilidad. Y con todo y todo, se pueden mover y se pueden desaparecer. Pero mi fidelidad, mi misericordia, mi bendición hacia ti, mi pacto, no se mueve. ¡Wow! Mire cómo Dios nos habla tan hermoso con estos montes, con lo que simboliza, según la Biblia, los montes. Ahora vamos a ver unos aspectos que no son precisamente tan buenos y tan bonitos como esto, pero que también están en la Escritura, y esto hay que entenderlo y hay que manejarlo. Jeremías 13, verso 15. Voy a leer la Reina Valera del 2015. Si no la conocen, es la última revisión de la Reina Valera, que se encuentra vía digital más que todo. Oigan y presten atención, no sean altivos, pues el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios antes que Él haga que se oscurezca, antes que sus pies tropiecen contra montañas tenebrosas, y la luz que esperan, Él se la vuelva densa oscuridad y la convierta en tinieblas. Pero si no escuchan esto, mi alma llorará en secreto a causa de la soberbia de ustedes. Mis ojos llorarán amargamente y derramarán lágrimas, porque el rebaño del Señor es tomado cautivo. Las montañas, según la Escritura, también son símbolos de grandes calamidades, de grandes tratos. Porque aquí vemos cómo proféticamente el Señor anuncia por medio de Jeremías un mensaje. Y ya usted sabe que la generación de Jeremías
reprensión, no sean altivos, pues el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios antes que Él haga que se oscurezca, antes que sus pies tropiecen contra montañas tenebrosas. Son esos momentos de grandes calamidades que podemos atravesar por causa del pecado y que se pueden traducir entonces como enormes procesos disciplinatorios en nuestra vida, y es literal, como que si una montaña se nos viniese encima. Miren el aspecto simbólico entonces de las montañas, que en este caso dice contra montañas tenebrosas. Yo no sé si usted a lo mejor ha visto alguna película de ciencia ficción donde los personajes principales tienen que atravesar una montaña y la montaña está llena de peligros, hay duendes, hay cosas raras, y cuando oscurece la montaña es tenebroso y da miedo atravesarla. Pues algo así, como lo vemos muchas veces en las películas, lo podemos mirar acá, porque son símbolos de grandes calamidades. Así que ese es otro aspecto que tenemos que tener presente a la hora de mirar los montes. ¿Qué más? Zacarías 4, verso 1. Aquí regreso a la Nueva Biblia Viva. Zacarías 4, verso 1. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo me despertó, como si hubiera estado durmiendo, y me preguntó: ¿qué ves ahora? Yo le respondí: veo un candelabro de oro que sostiene 7 lámparas, y sobre ellas hay un depósito para el aceite de oliva, que sirve de combustible y que fluye hacia ellas a través de 7 tubos. Veo además 2 olivos junto al candelabro, uno a cada lado del depósito. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué es esto, Señor? ¿Qué significa? Y el ángel me preguntó: ¿en realidad no lo sabes? Yo le dije que no lo sabía. De modo que el ángel me dijo: este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, pues delante de él será solo un valle fácil de atravesar. Tú, Zorobabel, colocarás la primera piedra para construir el templo, y todos gritarán llenos de alegría: ¡qué preciosa es, qué preciosa es! Los montes son símbolos también de grandes desafíos y obstáculos, según la Escritura. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, esos desafíos, esos obstáculos se pueden convertir en una llanura fácil de atravesar. Es como la típica película también, donde vámonos por aquí, todos van corriendo rápido porque allá está el fulano, el malo de la película, y se topa con la gran montañota que dice: no la podemos atravesar, tenemos que bordear, y entonces se desvían y ahí continúa la película hasta llegar a donde tenían que llegar, porque no tenían forma de atravesar la montaña. Pero aquí nos dice el Señor en Zacarías que cuando nosotros vamos con el Espíritu de Dios, no vamos confiando en nuestra fuerza, no vamos confiando en nuestra habilidad o en nuestras herramientas humanas. No va a haber ninguna montaña de dificultad o de obstáculo que nos impida lograr la meta y el objetivo. ¿Por qué? Porque se va a convertir en un valle. ¿Y qué es un valle? Un sitio plano, puede atravesar la llanura. Así que los montes entonces son símbolos de grandes desafíos. ¡Wow! ¡Qué desafío tan grande hacer eso! Y en este caso era un desafío para Zorobabel. Y por eso el Señor dice: con mi espíritu las montañas se van a convertir en valle, y vas a poder construir el templo, y todos van a gritar: ¡qué bello, qué hermoso! La gloria para Dios, qué lindo el templo de Dios. Yo no sé si usted tiene ahorita enfrente un gran desafío. Ahorita tenemos un gran desafío llamado pandemia, llamado COVID-19, que esta montaña ya lleva más de 3 meses. Y a muchos se les está haciendo difícil de sortear, se les está haciendo difícil de atravesar esta montaña, porque necesitan ir al Espíritu de Dios para que esto se convierta en un valle. Es un enorme obstáculo, como dicen muchos, esta pandemia en el 2020. Pues Dios sabía que esta montaña iba a venir, Dios sabía que este monte iba a venir, y es solamente con su Espíritu Santo que la podemos atravesar. Ahora bien, ya que vimos cómo simbólicamente representan algo en la Escritura los diferentes montes, o cualquier monte, ya usted sabe que tienen rasgos positivos, pero también tienen ciertos rasgos que no son muy positivos, como estos que acabamos de mirar al final. Vamos a mirar uno de los montes, y vamos a comenzar con el monte de Gólgota, uno de los montes más emblemáticos, más relevantes. No quiere decir que los demás no lo sean, pero lo digo porque está en el centro mismo de una de los pilares de la fe cristiana, porque es precisamente
el que representa en donde ocurrió uno de los hechos más importantes, como es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que luego viniese su resurrección. Ya usted sabe que Gólgota significa calavera, y este monte no era tan grande como otro monte que vamos a mirar, pero estaba en un lugar alto. Mateo 27, verso 32. Leo la Nueva Traducción Viviente. El monte del Gólgota. ¿Qué mensaje encontramos acá? Como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, ¿qué encontramos nosotros en este monte? ¿Estaremos pasando varias veces por este monte? Yo diría que este es un monte en el que vamos a estar visitando con mucha frecuencia. Usted va a entender mejor el porqué. Y no me estoy refiriendo solamente al hecho de ir a la cruz cuando usted peca para recibir otra vez misericordia y perdón y gracia inmerecida. No es precisamente por esa razón por la cual usted lo va a visitar. Es por otra razón que no es nada agradable para la carne. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, es decir, lugar de muerte. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente se pasaba por allí, gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate de ti mismo y bájate de la cruz. El monte del Gólgota simboliza el monte de la muerte al yo, del sometimiento a la voluntad y plan divino. Por eso le dije que no era un monte agradable para la carne. Y es el primer monte. Comenzamos con este primer monte porque precisamente en la cruz de Cristo es que comienza toda nuestra vida realmente. Es que somos creyentes, es que usted y yo estamos ahorita sentados alrededor de la mesa comiéndose el manjar que nuestro Padre come. Es donde podemos contemplar el sacrificio y el perdón de Cristo, claro que sí, pero también podemos mirar el odio de Dios Padre por ofender su ley sobre la cruz, y solo el Hijo de Dios pudo someterse a la ira de Él para llevar ese peso. Pero también es la muerte al yo. Es esa muerte al yo, que comenzó no en el Gólgota, comenzó en el Getsemaní. Y lo interesante del Getsemaní, que también es un monte, y está muy estrechamente ligado al Gólgota, es que Getsemaní significa prensa de olivo, porque era un monte, el monte de los olivos. Había allí muchos olivos y ahí se sacaban las aceitunas, se sacaba el aceite. Y uno de los procesos del aceite de aceituna es una prensa de madera que oprime fuertemente la aceituna. Y por eso muchas veces Dios permite que la circunstancia nos oprima, la incomodidad, la estrechez nos oprima de una forma que ni nosotros mismos nos aguantamos, mucho menos los que viven con nosotros muchas veces. Porque ese es el proceso para llegar al monte del Gólgota, de morir al ego, de morir al yo. Y yo por eso le dije, este monte muchas veces nos va a tocar pasar por aquí. Y no es un monte fácil, no es un monte fácil. Es el monte donde tenemos la lucha por someternos a la voluntad de Dios. Porque el problema no es conocer la voluntad de Dios. Jesús conocía la voluntad de Dios. Desde que llegó al mundo ya le estaba claro para qué venía al mundo. Siempre se lo comentó a los discípulos y ellos muchas veces no lo entendían. Después fue que entendieron. Pero él siempre estuvo determinado a la voluntad de su Padre. Pero cuando le llegó el momento que la presión le llegó a la vida, de las circunstancias, de esas últimas 12 horas, como le dicen, tuvo que ir en ese Getsemaní, humillarse y tener una lucha interna terrible para mantenerse sometido a esa voluntad que él ya conocía. Pastor, ¿y cómo yo sé entonces que yo estoy en Getsemaní? Cuando sientes que la presión te está obligando y tienes una lucha interna terrible por no hacer lo que ya tú sabes que tienes que hacer. Típico, cuando Dios nos dice algo y le damos larga, y le damos larga, y le damos larga, y no damos larga. Cuando venimos a ver, pasaron 2 o 3 años y todavía no hemos hecho lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y Dios tiene que venir con presión en el Getsemaní para forzarnos, para presionarnos,
para que nos sometamos a su voluntad. Yo duré un mes para poder aceptar la voluntad de Dios de que yo tenía que salir de Venezuela. Un mes en la prensa que Getsemaní. A otros les llevó más tiempo, por ejemplo. No es fácil lo que ya sabía yo que tenía que hacer, lo que se me había revelado. Porque ese era someternos a su voluntad y a su plan divino. Y en el camino se encontraron un hombre que le llevó a llevar la cruz y lo clavaron y se burlaron y se sentaron alrededor y hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Este Jesús, como él crucificaron a dos revolucionarios, siempre vamos a tener personas que nos impulsan al ir al Getsemaní y que no entienden muchas veces lo que estamos pasando. Y le voy a decir otra cosa, que lo más tremendo de esto es que cuando ya tú estás en el Gólgota, nunca falta el diablo, porque esto no tiene otra explicación, nunca falta un diablo en nuestra vida que nos insinúa entonces dónde está el Dios que tenemos. ¿Por qué no? ¿Qué estás esperando para salir de esa situación con la fe que tú tienes? Con lo que tanto tú dices que te funciona. Bájate de la cruz. Bájate de la cruz. O sea, tanto que nos cuesta pasar al monte Getsemaní para luego llegar al monte Gólgota. Y justo cuando ya estamos en el monte Gólgota, que nos estamos crucificando, que estamos sintiendo la muerte, la negación a nuestro yo, nunca falta algo que nos tienta a bajarnos de la cruz, a salir del monte del Gólgota. Nunca falta. La muerte al yo, la autonegación, ha sido uno de los mensajes más emblemáticos y bandera del cristianismo desde que se fundó por el mismo Jesucristo. Esto no es nuevo. Y es algo emblemático que está intrínsecamente relacionado a la fe que usted y yo hemos recibido y es parte de la devoción diaria. Lucas 9:23. Leo la traducción lenguaje actual, la TLA. Dice, después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Me gusta esta versión. Porque el lenguaje y la forma que usa me muestra a mí la autoridad del Señor para con su siervo. Me gusta esta versión por eso. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. Tú no puedes hacer los planes de tu corazón. Tiene que estar siempre dispuesto. Y muchas veces no estamos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Señor. Eso es una realidad que tenemos que decir. No me venga a mí a decir, no, pastor, yo siempre lo estoy, no sea mentiroso. Yo soy el primero. Me cuesta hacer muchas veces la voluntad de mi Padre. Y es solo en el monte Getsemaní entonces que el Espíritu me lleva para que yo tenga esta lucha, para que yo me someta a su voluntad y esté en mi corazón dispuesto a aceptar sus planes y a someterme. Y si no estás dispuesto, el pasar al monte Gólgota se hace más difícil de lo que ya es. Se hace muy difícil, muy complicado. A Jesús le costó 12 horas entre el monte Getsemaní según y el monte Gólgota. Y en el monte Gólgota pasó 3 horas y media colgado, según los estudiosos. A él le costó 3 horas y media. A usted y a mí nos puede llevar a costar hasta 30 años. Jesús fue más dispuesto a esa cruz que nosotros a negarnos a nosotros mismos. Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir. ¿Escuchó? Dispuesto a morir. Amada iglesia, es demasiado hipócrita pretender decir, yo soy capaz de dar la vida por el Evangelio, porque hay que defender el Evangelio, y no somos capaces de negarnos a nuestro deseo y a nuestro capricho. Cuesta negarnos a ciertas cosas. Cuesta dejar atrás muchas veces relaciones personales importantes. ¿Cómo vamos a pretender que vamos a morir por Cristo? Esa es la realidad. Esa es la verdad. Tiene que estar siempre dispuesto a morir. Entonces la muerte, la autonegación, es un pilar fundamental en todo lo que es la doctrina cristiana. Eso está ahí. Por eso que el monte de la muerte al yo y del sometimiento es la base y es el inicio de todo, y ya usted se da cuenta que muy posiblemente vamos a pasar por este monte muchas veces. Nos va a ir primero el Getsemaní, y ya usted sabe que después del Getsemaní viene el Gólgota. Eso es indudable. Y hacer lo que yo mando es un mandato, es una orden. Vamos a Colosenses 3. ¿Cómo yo hago, pastor, para morir al yo, para mantenerme siendo discípulo de Cristo y hacer lo que Él manda? ¿Cómo yo tengo esa ecuación matemática lista para que me dé el resultado correcto? Colosenses 3, verso 1. Leo la Nueva Biblia Viva. Puesto que ustedes resucitaron con Cristo, escúchenme, usted no pudo haber resucitado con Cristo si usted no murió primero con Cristo.
Eso es algo de sentido común. Si aquí nos está diciendo Pablo que hemos resucitado con Cristo, es porque morimos con Cristo. Fijen la mirada de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios en el sitio de honor. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Es muy curioso que un creyente pase todo el día escuchando prédicas en la que supuestamente se está llenando de las cosas de arriba y apenas ve una noticia, ve una información en las noticias de la televisión y el ánimo se le viene por el piso. O sea, no puede ser que entonces una información de este plano terrenal y pasajero tenga más impacto en su alma que toda la supuesta palabra que está escuchando durante todo el día. Ahí está pasando algo. Y no es precisamente por la información que recibe de los noticieros, sino que entonces de lo que supuestamente se está llenando no hay sustancia. Es decir, está comiendo, pero no se está nutriendo. Y son dos cosas muy distintas. Que eso es lo que todos los estudios dicen. Usted se puede comer toda la comida chatarra que usted quiera, pero eso no te va a dar una nutrición correcta y ni te va a dar los valores que tu cuerpo y tu salud necesitan. Estás escuchando, sí estás escuchando, pero no te estás nutriendo. Porque enseguida escuchas o ves algo y te tumba y para el piso. ¿Dónde está entonces lo que tanto escuchas? ¿Dónde está? Es cuestión de entonces ponernos a pensar entonces si realmente lo que yo estoy escuchando es o debiera ser lo que yo estoy escuchando. Después de todo, ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. La paradoja filosófica del cristianismo. Mientras más muerto tú estés, más vida tú tienes en Cristo. Esa es la paradoja cristiana. Mientras más muerto a ti mismo, mientras más muerto al ego tú tengas, mientras más tú te crucifiques, mientras más te esfuerces por abrazar la cruz que el Señor te dio cuando te encontraste con Él, más vida vas a tener. Más discípulo de Jesús vas a ser. Más parecido con Él vas a tener. Y más vivo estarás. Después de todo, ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es la vida de ustedes, también ustedes resplandecerán con Él y participarán de su gloria. Escuchen, vuelvo otra vez el énfasis al morir. Hagan morir todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa. Es una orden que tenemos. ¿Cómo yo voy a morir, pastor? Vas a hacer morir cada una de las cosas. Entonces tienes trabajo. Tengo que identificar entonces, pastor, todas las cosas que son de la naturaleza pecaminosa. Sí, la Biblia nos ayuda mucho en decirnos cuáles son muchas de ellas. Nos las enumera a lo largo de las epístolas. Apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones bajas y vergonzosas, y del deseo de acumular más y más cosas, pues eso es idolatría. La avaricia y la codicia para Dios es idolatría. La terrible ira de Dios caerá sobre los que hacen tales cosas, que son lo que ustedes antes hacían. Pero ha llegado el momento de arrojarlos ustedes también. Miren las cosas, nos guardamos de la ira, nos guardamos de los pecados sexuales, vamos a decirlo así, de los pecados que son más grandes y fáciles de ver. Es decir, nos cuidamos del elefante. Mira, ahí viene el elefante, cuidado. Ese es el adulterio, tú lo ves rapidito. Epa, cuidado. Porque es un elefante, cualquiera ve un elefante. Es difícil esconder un elefante. Un elefante no es ágil, se ve. Pero ¿y qué de las pequeñas zorritas o de los ratoncitos que se meten? Esos sí son más difíciles de ver, de observar. Y causan bastante estrago y se multiplican, muchísimo. Y como esos ratoncitos son este tipo de cosas que Dios enumera aquí, mira. Pero ha llegado el momento de arrojar de ustedes la ira, el enojo, la malicia, los insultos y las malas palabras. Miren, estas son cosas que tenemos que negar, tenemos que arrojarlas, tenemos que hacer morir las cosas de la vieja naturaleza. Por eso que son cosas que no salen con oración. Pastor, ore por mí porque yo tengo un carácter explosivo. Voy a orar por ti, pero para que agarres la cruz y crucifiques eso, porque eso es carne, eso es ira, eso es enojo, y eso pega el carácter y te hace tener mal genio. Y entonces si tienes mal genio vas a decir malas palabras, y no me estoy refiriendo a groserías. El que hable grosero, el que hable con aspereza, el que hable tosco, son malas palabras. ¿Por qué? Porque tu carácter está afectado por la ira, por la amargura. Y esas son cosas de la vieja naturaleza.
naturaleza. Hay que hacerlas morir. Eso no sale con oración solamente, como si fuera liberación. No, eso es carne. Eso no es un demonio de ira que se me metió. No es un demonio de ira. O sea, esas son las secuelas del viejo hombre que están allí y que solo salen cuando nos negamos a nosotros. Ahora, entender esto te libra de la frustración del por qué, pastor, yo tengo entonces más de 20 años bregando con esto. Porque lo tienes que hacer morir todos los días. Por eso no va a salir en un culto de liberación. Eso no sale. Eso se muere con el tiempo. Y la crucifixión, la negación al yo, el hacer morir y arrojar al viejo hombre, es un proceso lento. Que si fuese rápido fuera más fácil. Ahora usted entiende. El problema que tienen muchos cristianos que quieren espiritualizar todas las cosas y pretenden que en un culto de liberación sea todo instantáneo y rápido. No es así. La Biblia no dice eso. La ira, el enojo, la malicia, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros. La mentira no es un demonio solamente. También es una mala actitud, una mala maña, un fruto del viejo hombre que tiene que morir. ¿Por qué? Porque muchos usan la mentira para favorecerse, para sacar favores, para manipular, para controlar. Ahora que ya murieron, escuchen, ahora que ya murieron aquella antigua vida llena de vicios, ya se pusieron una ropa nueva, que es la nueva vida que se renueva todo el tiempo. Escuchen, una nueva vida que se renueva todo el tiempo. La santificación es progresiva, no es instantánea, hasta que llegue a parecerse ¿a quién? A su creador. Cuando usted y yo morimos al ego, cuando usted y yo morimos al yo, estamos pareciendo a nuestro creador. Porque por un lado soltamos unas cosas y por el otro lado la imagen de Cristo se forma. No hay un lugar que quede vacío en nuestra vida. Salen unas cosas por un lado y llega lo otro por el otro lado. El monte del Gólgota entonces es fácil porque ahí es donde se muere todo esto. Y es donde está la tentación, porque entonces viene el diablito, viene la... Oye, me alborota la ira. ¿Qué hago, Señor? Y es el diablo diciéndote, bájate de la cruz. Yo sé que a veces provoca sacar un clavo, pegar el clavo con la cabeza al otro y después volverla a pegar, no. En mi caso personal, mi cruz no es de madera, el clavo. Mi cruz es de metal y tiene tornillos con tuerca, para que no se me haga fácil. Y eso no quiere decir que la tentación no sea dura también. Vamos a Efesios 4, verso 17. Aquí leo la Nueva Biblia Latinoamericana, una versión que a lo mejor muy poco he usado. NBLA, para los que la tienen vía digital o la quieren buscar. Nueva Biblia Latinoamericana, NBLA, Efesios 4, 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Y no hay forma de despojarnos del viejo hombre sin pasar por el monte del Gólgota, porque es en la cruz, es cuando tomamos nuestra cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, porque en esa cruz vamos a hacer morir todas estas cosas y todas aquellas cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer morir, pero no nos duelen, porque hasta que no te duela y no entiendas que esas cosas ofenden a tu Señor, tú no vas a ser diligente y no vas a luchar hasta que esa cosa se muera en la cruz del Calvario. Y no solo en la cruz del Calvario, porque de ahí vas a recibir la fuerza, sino en tu cruz, en tu negación al yo, en la negación y en hacer morir al viejo hombre. Porque estas son cosas que nosotros sabemos. Esto no es nuevo para usted, iglesia. Pero entonces, ¿por qué no somos diligentes en hacer morir estas cosas? ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Es que acaso usted no sabe que usted tiene mal genio? Eso es algo del viejo hombre, porque Cristo no tiene mal genio. Entonces, ¿de quién es? Si no es de Cristo, ¿de quién es? Pregunto yo. Del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa. Y entonces, si usted lo sabe, ¿por qué no es diligente en hacerlo morir? Porque una de las cosas es que no hemos caído en la concepción de que eso ofende a nuestro Dios, de que eso contrista a su Espíritu Santo. Esa es la verdad. Porque estas son cosas que la iglesia sabe.
y porque el monte Gólgota es doloroso. Porque ese dolor, si fuera instantáneo, fuera más fácil tomar la cruz diariamente, como lo dijo mi Señor. Pero como es un proceso lento y que perdura en el tiempo, cómo cuesta tomar esta cruz, cómo cuesta pasar por este monte, cómo duele. Y más con las tentaciones que recibimos de bajarnos de este monte, de salir de este monte corriendo. No queremos pasar por este monte. Es un monte difícil. Cuesta, duele. Tener que dejar atrás familiares. Pero si eso es lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer, porque duele. Es lo más cercano que uno tiene en este mundo. Es el vínculo más sagrado, como dicen, la familia. Y no estoy hablando de perfección, porque familia perfecta no existe. Eso es falso. Pero como dice también otro dicho, sea como sea, familia es familia. La buena y la mala, esos son los que están ahí con uno. Entonces, otra vez, el apóstol Pablo nos dice que conforme a la verdad que hay en Jesús y que hemos sido enseñados, por lo tanto estamos libres de la ignorancia, no tenemos un entendimiento entenebrecido, no andamos en la vanidad de nuestra mente. Debemos entonces despojarnos del viejo hombre, llevándolo a la cruz en el monte Gólgota, que es esa cruz diaria que nosotros tenemos que llevar siempre. Ir al monte Gólgota. Si usted pensaba que el Gólgota era solamente para mi Señor Jesús, no. Ya usted entiende que cuando Él dijo tome su cruz, nos estaba diciendo que usted también tiene que pasar por el Gólgota, porque te tienes que negar a ti mismo, tienes que colgarlo. Y no vas a estar solo allí. Porque no solo es morir a ti, es morir al viejo hombre que va a estar a la derecha y muchas veces a nuestras pasiones y deseos a la izquierda. Que se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean, escuchen, renovados en el espíritu de su mente. En la medida que el monte Gólgota hace efecto, mire lo que inmediatamente produce en nosotros, una renovación del hombre nuevo. Se fortalece el hombre nuevo en nuestra mente. La mente también tiene que ser renovada. Mire el poder que tiene el Evangelio de renovar hasta la forma de pensar. Por eso que a mí me cuesta creer que hoy día haya supuestos cristianos que apoyan estas ideologías del mundo, como la ideología moderna, y pretendan sacar teologías inclusivas para hacer el Evangelio más amigable con estas perversiones sexuales y demás que perverten el diseño de Dios. Dios es amor. Y entonces Él es inclusivo. No me diga usted que Dios es amor y que Dios es inclusivo. Ahora hay una teología inclusiva, para que usted lo sepa. Hay supuestos cristianos que la promueven. Los cristianos no están renovados en el espíritu de su mente. Tienen que morir para que puedan ver la luz de Cristo. Vamos a Romanos 6. Aquí leo y vamos a terminar con este texto. Leo la Reina Valera 2015. Aquí vemos entonces cómo vemos claramente el monte Gólgota representado en la negación como algo fundamental, indispensable para ser un cristiano. No hay cristianismo sin el monte Gólgota. No existe cristianismo sin la autonegación del yo y de los pasiones y de los deseos. No existe tal cosa. Eso podrá ser parte de otra teología que aparentemente dice ser cristiana, pero eso no es cristiano, eso no es bíblico. Romanos 6, verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, recuerda la paradoja que di al principio, mientras más muertos estamos, más vida tenemos en Cristo. ¿Cómo viviremos todavía en Él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en Él? No dice que no vas a pecar, dice que ya tú no estás en el pecado, porque ahora estás en Cristo, es distinto. Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fíjese que el sacramento, el segundo sacramento bíblico impuesto por mi Señor Jesús, reconocido por los apóstoles hasta el día de hoy como es el bautismo en agua, tiene una clara referencia simbólica a la muerte del yo. Porque por eso que muchas iglesias, a lo mejor ustedes, los que se bautizaron, a ustedes les dijeron, repite esta palabra conmigo: muero para el mundo y vivo para Cristo. Pues muchos lo hacen, pero muchos lo hacen por obediencia, pero no han entendido lo simbólico que es el bautismo. Y no solo lo simbólico, sino el acto profético
tan espectacular que hay en el bautismo de agua. Porque el mismo Señor nos está haciendo consciente de que desde el momento que nos sumergimos y salimos convertidos en una nueva criatura, de ahí en adelante nos toca continuar en ese proceso negándonos a nosotros para que esa imagen de Cristo sea cada vez más fuerte, como ya lo vimos. No es simplemente una declaración bonita, espiritual, porque me espeluqué cuando me bauticé. No es solamente eso. Ignora que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados ¿en qué? En su muerte. Para los que no lo saben, el bautismo significa sumergir y absorber. ¿Por qué absorber? Porque esa era la técnica griega que usaban para teñir la ropa. Meten la ropa en el tinte y sale con otro color que le da una nueva naturaleza. Es decir, el cristiano tiene que absorber la disposición, la determinación férrea a morir, cueste lo que cueste. ¡Wow! Y esto no se enseña así. Esto ni se nombra muchas veces hoy día en muchos círculos cristianos. Entonces, Pablo dice que fuimos bautizados en su muerte, con esa misma determinación, con esa misma capacidad. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces nosotros debemos de vivir diariamente de esta forma. Así que yo voy a decir que entonces que el monte Gólgota no es simplemente un monte que visitamos de vez en cuando, está siempre presente, está allí. Va con nosotros para arriba y para abajo. El Espíritu nos recuerda la cruz. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre, mire, fíjense, mire cómo viene la relación entre el bautismo en agua y el acto de negarnos a nosotros mismos como un eje fundamental del cristianismo, el monte Gólgota. Presente. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. No es que tú no vas a sentir tu carne pidiéndote el pecado que antes tú le consentías y le dabas, sí lo vas a sentir, pero ya no vas a sentir el templón de la cadena para que lo hagas, porque ya tú no eres esclavo de eso. Antes sí sentías el templón y ibas derechito, rapidito, pues, y te deleitabas en eso. Pero ahora vas a sentir en la carne diciéndote, yo quiero comida, y tú, no. Pero yo quiero, no puedo obligarte. Si tú cedes, es porque tú quisiste alimentarla, ojo, pero ya no eres esclava de ella. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces la simbología relacionada al monte del Gólgota en la vida del creyente, que esto no era simplemente unas palabras que asustaron la primera vez a los judíos cuando lo escucharon, porque Jesús estaba haciendo uso de una parábola con un suceso muy duro, y que todo lo que tenía que ver con el imperio greco-romano los judíos lo rechazaban. Y Jesús se atreve a decir, si usted no toma su cruz y no se crucifica, usted no puede ser mi discípulo. Imagínense el escándalo el balde de agua fría que recibió esta gente cuando escuchó esta palabra. Como un maestro judío de nosotros va a decir eso, sabiendo lo ofensivo, lo irrespetuoso, lo sanguinario, lo cruel que es el imperio greco-romano. ¿Cómo va a decir que si no nos crucificamos vamos a ser su discípulo? Este tipo de está frito, este tipo está mal. Este tipo, yo creo que los fariseos tenían razón. Y resulta que Pablo, judío de la tribu de Benjamín, se lanza estas referencias tremendas sobre el monte Gólgota en la vida del creyente, que tiene que morir, que tiene que despojarse del viejo hombre, que el monte Gólgota entonces es el monte donde el cristiano debe vivir siempre. ¡Wow! Oh Señor, ayúdanos, Padre, a crucificarnos al yo, para despojarnos del viejo hombre, para someternos a tu voluntad y asumir tu plan divino. Vamos a orar. Oh Señor, qué hermosa bendición esto de los montes. ¡Wow! Tengo mucha expectativa con esta serie. Este es un monte que confronta. Si a usted este monte no lo confrontó, dos cosas. O usted no es cristiano, o usted ya está glorificado. Y viene para la iglesia sin la nube para que los demás no se ofendan.
sientan mal porque usted se anda en una nube flotando todo el día y lo demás no. Un ego. Pero es muy confrontador esto, pero nos da una percepción mucho más clara. Entonces podemos decir que el monte Gólgota es un monte de protección, ¿sabe? Porque este monte, aunque si bien es cierto te hace sentir la muerte en el ego, es un refugio para tu alma, porque te refugias en Cristo, que es tu vida. Porque mientras más muerte, más vivo estás. Es nuestro mayor refugio ante las acechanzas de los enemigos. No tienes a los madianitas detrás tuyo, pero tienes una serie de pasiones y deseos que vienen ante ti y que quieren otra vez tomar el fruto de tu alma. Y es en este monte donde, así como los israelitas se escondían en cuevas para evitar a los enemigos que le hicieran daño, es en este monte donde nuestra alma, donde podemos perseverar en el fruto del Espíritu para que los enemigos del fruto, que son las pasiones de la carne, no vengan a estropearlo y no vengan a pisotearlo. Es en este monte entonces donde podemos mirar todo esto. Es un monte también donde es tenebroso tener que afrontar la realidad de lo que implica morir al yo y a las pasiones. Es un monte donde podemos mirar con mayor claridad el obstáculo tan grande que muchas veces no nos impide avanzar, que no es el diablo, no es el vecino, no es el jefe, está dentro de nosotros mismos. Y es solo con el poder de su Espíritu Santo, como le dieron a Zorobabel, que esas pasiones, que esos grandes obstáculos en nosotros se van a convertir en un valle. Vamos a poder edificar una devoción hermosa para nuestro Dios en nuestra vida. ¡Wow! El monte del Gólgota, Señor. Ayúdanos, Padre. Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor, porque tú nos estás llevando a una comprensión de lo que tú quieres hacer y lo que estás haciendo en nuestras vidas, de una manera hermosa, profunda, una concepción de tu evangelio, Señor, de tu palabra, con un entendimiento maravilloso, Señor, que nos anima y nos da esperanza a pesar de la muerte, Señor, de la incomodidad que nos toca atravesar también, de tener que pasar por estos Getsemaní, Señor, por estos Gólgotas, de tener que tomar nuestra cruz, pero saber, Señor, que esto es un gran privilegio y es una gran ventaja, Señor,